Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Arturo Escobar, soy colombiano de nacimiento, soy profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, soy profesor también en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, que es donde nací, donde crecí. Y desde hace unos 25 años vengo trabajando especialmente con movimientos sociales de comunidades negras en Colombia, en defensa de los territorios y en defensa de sus culturas. Ayer precisamente mencionaba en mi charla una cosa que a mí me pareció muy hermosa de un joven afrodescendiente en un foro que tuvimos en Buga, Colombia, hace 2 años, que se llamaba Otras economías posibles para otros mundos posibles. Él decía: los jóvenes están físicamente en el territorio, pero su mente ya está en otro lado. Es decir, ya están mentalmente desterritorializados. Nosotros los urbanos, digamos, modernos de clase media, nos hemos ido desterritorializando a través de nuestra educación, desde la escuela, la universidad, las tecnologías digitales. Cada vez estamos más desterritorializados. No del todo, porque ningún ser humano puede desterritorializarse del todo. Esa palabra es una palabra algo difícil de pronunciar, pero de todas formas sí, digamos, la experiencia de la modernidad ha sido la experiencia de la deslocalización, la deslugarización y la desterritorialización. Entonces, desde ese punto de vista, y la desterritorialización no es solamente física, también es mental, más que nada mental. Hay otro líder, los líderes NASA, de aquí del suroccidente colombiano, de la provincia del Cauca, donde estamos ahora en este momento, en la conferencia de etnobiología, que también son muy sabios. Decía: es que no solo sacan con el desplazamiento, hablando del desplazamiento masivo que ha ocurrido en Colombia hay 5 millones de desplazados internos por la violencia, por los paros, por la guerrilla, por los narcos, por todo el mundo. Decía él, es que no es solamente que sacan a la gente del territorio, sino que le sacan el territorio a la gente. Es decir, empiezan a empujar, a forzar a la gente a pensar en formas que no son formas comunalizadas y territorializadas, sino las formas individualizadas, descomunalizadas y desterritorializadas de la modernidad. Entonces ahí ya, cuando se llega a ese momento, ya las comunidades como las conocíamos empiezan a dejar de existir. Pero me parece que es un momento también auspicioso porque hay muchos jóvenes en América Latina hoy en día, digamos, en el Congreso hay muchos y muchas de ellas, jóvenes muy interesados, que quieren hacer trabajo con las comunidades y que quieren ellos mismos empezar a reterritorializarse, recomunalizarse en el encuentro con las comunidades que han mantenido un apego al territorio. Entonces me parece que verlo en términos de solidaridad me parece que es una opción muy hermosa, muy bonita. Creo que tenemos que reivindicar y seguir defendiendo la solidaridad como un lenguaje que viene sin duda de la izquierda, de la parte bonita de la izquierda. Repensarla, que la solidaridad no es solo cuestión de que todos luchamos por la misma bandera, como los compañeros zapatistas dicen muy genuina, muy hermosamente también. ¿Cómo es que dicen ellos? Un solo no y muchos síes. Es que dicen un no a la globalización neoliberal y muchos sís desde la perspectiva de cada mundo, ¿no? De cada mundo comunal, de cada comunidad. Así que me parece que es muy importante. Desafortunadamente no conozco muy bien, digamos, el papel del lenguaje o de los lenguajes específicamente en las comunidades indígenas en los territorios. Yo trabajaba más que todo con comunidades afrodescendientes, que son comunidades hispanoparlantes, pero también creo que lo mencioné en la charla, en las respuestas, una cita de un filósofo inglés, austriaco inglés, Wittgenstein, que decía: imaginar un lenguaje es imaginarse una forma de vida, una forma de vivir. Es decir, el lenguaje crea el pensamiento, el lenguaje crea la vida, el lenguaje crea el mundo. Así que, y todo lo que hemos oído aquí en el Congreso, digamos, de los líderes y lideresas o los sabedores y sabedoras que hablan en su lengua, que el hablar en la lengua es reenactuar el mundo, reenactuar el universo. Entonces, el lenguaje es una práctica central y fundamental para las ontologías relacionales particulares. Y que los lenguajes que involucran un sistema relacional, que no son lenguajes, digamos, tan lineales y tan fragmentados, son lenguajes que recogen mucho más la posibilidad de ser
como dicen los surafricanos también, ser porque somos, existimos porque todos los demás existen y todo lo demás existe, lo que llaman el Ubuntu. El Ubuntu africano es un concepto muy parecido al buen vivir. De hecho, algunas comunidades afrodescendientes en Colombia están reivindicando el concepto de Ubuntu, de que soy porque somos, porque todo lo demás existe, lo humano y lo no humano, y que entonces es una perspectiva muy relacional, y me parece que las lenguas no occidentales, digamos, tal vez no llamarlas no del sistema, digamos, de lenguas originarias arias, sino de otras familias lingüísticas, posiblemente las familias de Abiyala, lingüísticas de Abiyala, conllevan un sentido más pluriversal y más relacional de la vida. La gente que está trabajando el concepto de pluriverso, que lo podemos definir de una forma, digamos, inmediata, de nuevo con la fórmula zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo hecho de muchos mundos, contrario al mundo de la modernidad, que es un mundo hecho de un solo mundo, de que esa pluriversalidad tiene que también ser una pluriversalidad a nivel epistémico, que estamos hablando de muchas formas de conocer, de muchas ciencias y de muchos mundos al mismo tiempo. Bueno, yo pienso, y este es uno de los argumentos que me gusta hacer, digamos, públicamente, en cierta forma como provocación, pero también porque lo creo de una forma sincera, de que los pensamientos y los conocimientos de los pueblos en movimiento, digamos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, que se están movilizando hoy en día, y ciertamente de nuevo los zapatistas han sido líderes en eso, son pensamientos que están a la vanguardia de las transiciones civilizatorias que tenemos que hacer para realmente enfrentar la profunda crisis ecológica, social, política, de pobreza y de significados que estamos enfrentando hoy en día a nivel planetario. Entonces me parece que de nuevo la pluriversalidad es a nivel, digamos, tanto epistémico como ontológico, y los conocimientos y los pensamientos y las movilizaciones, obviamente, de las comunidades étnicas en América Latina, como decía, están a la avanzada de ese proceso de transiciones civilizatorias. Ahora, para verlo de ese modo, digamos, para que lo aceptemos siquiera como hipótesis de trabajo, y no nos quedemos con la idea de que la ciencia es siempre la que nos va a dar las soluciones, la ciencia moderna, entonces tenemos que resituar esa idea de los conocimientos de los pueblos como la avanzada del pensamiento en dos contextos. Uno es el contexto de las crisis civilizatorias, para las cuales la modernidad ya no tiene respuestas. Mencionaba la fórmula de Boaventura de Sousa Santos, que la coyuntura actual está definida por el hecho de que enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, las soluciones no van a salir de la modernidad. Desde la ciencia moderna tiene muchos aportes que hacer. No quiero decir que la ciencia moderna está completamente destinada a desaparecer, ni que es obsoleta ni nada, pero que hay que redirigir también la ciencia moderna a apoyar las transiciones hacia el buen vivir, en vez de ella misma seguir diciendo qué es lo que hay que hacer, porque obviamente la ciencia moderna no tiene las soluciones contundentes que necesitamos hoy en día para enfrentar las crisis. Yo creo, y esto es una idea que apenas estoy empezando como a vislumbrar, y la voy a desarrollar en la conferencia general de la Claxo, que va a tener lugar en Medellín en noviembre 9 a 13 de este año, que va a ser una conferencia súper interesante donde converge, digamos, toda la inteligencia latinoamericana, más que todo de izquierda, pero también mucha gente joven y mucha gente de movimientos también estará allá. No sé, creo que se esperan como 1000 personas, y aprovecho para invitar a todas las personas que nos están escuchando hoy en día. La idea es la siguiente, de que lo que podemos llamar la diferencia latinoamericana hoy en día, en este momento histórico, planetario, global, lo que está aportando América Latina es precisamente un pensamiento para ese otro mundo posible. Desde Porto Alegre, desde el zapatismo, desde las comunidades autonómicas en Oaxaca, en Cherán, en el sureste colombiano, en el sur de Chile, los mapuches, en Bolivia, en Perú, en todas partes de América Latina. Creo que hay un gran resurgimiento de esos mundos otros
que han seguido allí perviviendo en condiciones muy precarias y muy difíciles, pero que de todas formas no han desaparecido. Y que allí esos mundos entonces nos están diciendo tenemos que ir más allá del pensamiento de izquierda, tenemos que ir más allá del pensamiento autonómico solamente, tenemos que también involucrar el pensamiento de la tierra. Entonces el título de mi charla es algo así como, la primera parte viene del zapatismo, por la izquierda desde abajo, y yo le añado y con la tierra. Entonces de que ahora América Latina está mostrando, y esto lo tienen que aprender muy bien los regímenes progresistas porque se han quedado en un izquierdismo, digamos, muy convencional, de que el pensamiento para la transición tiene que articular esos tres niveles. El nivel de la izquierda, que es la lucha de los pueblos por la justicia social, el nivel de la autonomía, que es la lucha autonómica de las comunidades, y en esto en México nos ha enseñado mucho sobre la teoría y práctica de la autonomía, de las autonomías, y finalmente el nivel del pensamiento de la tierra, porque la tierra, todo depende de la tierra, la estamos acabando a ritmos acelerados, y si no empezamos a pensar desde la tierra y con la tierra, como lo han estado pensando siempre los pueblos indígenas en particular, entonces estamos perdidos. No, un saludo muy especial a las comunidades en lucha, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en muchas partes de México, que me han estado contando aquí los compañeros de la red, que es una lucha muy vital, que siempre deben sentir que, y me imagino que lo sienten con orgullo, de que realmente, como decía, representan la avanzada, la defensa del pluriverso, que no son ni mucho menos rezagos del pasado, ni comunidades tradicionales a ultranza, sino que precisamente porque surgen de la ancestralidad están reinventando el futuro. Muchas gracias.